Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y no olviden que si desean saber quién es Jesucristo, primero deben recibirlo y conocerle como Salvador y Señor de sus vidas. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 10, 37 al 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de acompañarnos cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En nuestra meditación del día de ayer, basada en los versos 22 al 30 de este estupendo capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor defendía frente al pueblo judío el hecho de que si ellos, por no prestar atención a sus palabras, se habían perdido la gran oportunidad de disfrutarlas y creer por ellas, tenían de frente el testimonio de sus obras, las cuales eran innegables y hablan por sí solas de que él era el Mesías prometido por el Padre y era uno con el Padre. Además, el Señor hizo mucho énfasis en la seguridad de vida eterna para sus ovejas. En el día de hoy, con los atinados comentarios del Dr. McDonald, damos por terminado este importante capítulo 10 con el énfasis de los versículos 31 al 42, donde el Señor reafirma que Él es igual al Padre y vino a este mundo para darlo a conocer, expresión que encendió el furor judío en su contra. Preparemos pues nuestros corazones y mentes para disfrutar lo que nos comenta el Dr. McDonald hoy con el tema Los judíos tratan de apedrear a Jesús. Juan 10, 31 al 42. Vemos por el versículo 31 que no había ninguna duda en la mente de los judíos en cuanto a lo que quería decir el Salvador. Él estaba exponiendo su deidad. Ellos agarraron piedras para matarle. Antes de que tuvieran la oportunidad de lanzar las piedras, el Señor les recordó los muchos milagros que había realizado por mandato de su Padre. Les preguntó por cuál de estas buenas obras se habían enfurecido tanto como para querer matarle. Los judíos negaron que fuera por alguna de sus obras y de sus milagros que procuraron matarle. Le querían apedrear porque había blasfemado al afirmar ser igual a Dios Padre. Se negaban a admitir que él fuera algo más que un hombre y sin embargo en sus afirmaciones se hacía a sí mismo Dios. No lo iban a tolerar. En el versículo 34 Jesús le citó a los judíos del Salmo 82, 6.
lo llamó una parte de su ley. En otras palabras, fue tomado de las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos reconocían ser la inspirada palabra de Dios. El versículo completo es como sigue: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. El salmo se dirigía a los jueces de Israel. Se les llamó dioses no porque fueran en realidad divinos, sino porque representaban a Dios cuando juzgaban al pueblo. La palabra hebrea para dioses y jueces es la misma. También puede ser traducida como poderosos. Queda claro por el resto del Salmo que eran solo hombres y no deidades, porque juzgaban injustamente, mostraban parcialidad por algunas personas o si no, pervertían la justicia. El Señor usó este verso de los Salmos para mostrar que Dios usó la palabra dioses para describir hombres a quienes les vino la palabra de Dios. En otras palabras, estos hombres eran portavoces o voceros de Dios. Jehová hablaba a la nación de Israel a través de ellos. Ellos manifestaban a Dios en su lugar de autoridad y juicio, y eran las potestades que Dios había ordenado. Y la Escritura no puede ser quebrantada, dijo el Señor, expresando su creencia en la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. Para él eran escritos infalibles que debían cumplirse y que no se podían negar. De hecho, las palabras mismas de las Escrituras son inspiradas, no solo sus pensamientos o ideas. Toda su argumentación se basa en una sola palabra: dioses. El Señor estaba argumentando a priori del elemento menor. Se concluye algo con mayor motivo en el versículo 36. Si a jueces injustos se les llama dioses en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más derecho tenía él a decir que era el Hijo de Dios? La palabra de Dios vino a aquellos. Él era y es la palabra de Dios. Aquellos fueron llamados dioses. Él era y es Dios. Nunca se podría decir de aquellos que el Padre los había santificado y enviado al mundo. Habían nacido en el mundo al igual que todos los demás hijos caídos de Adán. Sin embargo, Jesús fue santificado por Dios Padre por toda la eternidad para ser el Salvador del mundo y fue enviado al mundo desde el cielo, donde había morado siempre con el Padre. De modo que Jesús tenía todo el derecho de afirmar ser igual a Dios. No estaba blasfemando cuando afirmaba ser el Hijo de Dios igual al Padre. Los judíos mismos usaron el término dioses para aplicárselo a hombres corruptos que eran simples portavoces o jueces para Dios. ¿Cuánto más podía reclamar el título siendo que en realidad Él era y es Dios? En el versículo 37, el Salvador apeló a los milagros que realizaba como prueba de su comisión divina. Sin embargo, presta atención a la expresión las obras de mi Padre. Los milagros en sí mismos no son una prueba de deidad. Leemos en la Biblia de seres malignos que a veces tienen el poder para realizar milagros. Sin embargo, los milagros del Señor eran las obras de su Padre. Probaban que era Él el Mesías de manera doble. Eran los milagros que las Escrituras del Antiguo Testamento predijeron que serían realizados por el Mesías. Eran milagros de misericordia y compasión,
obras que beneficiaban a la humanidad y que no serían realizados por una persona malvada. El versículo 38 ha sido provechosamente parafraseado como sigue: si hago las obras de mi Padre, entonces, aunque ustedes no se convencen por lo que digo, convénzanse por lo que hago. Aunque ustedes se resisten ante la evidencia de mis palabras, ríndanse ante la evidencia de mis obras. De esta manera, aprendan a conocer y creer que yo y mi Padre somos de verdad uno, Él en mí y yo en Él, y que al afirmar ser su Hijo, no digo ninguna blasfemia. Nuevamente los judíos entendieron que en vez de negar sus afirmaciones previas, el Señor Jesús únicamente las había reforzado. Por consiguiente, hicieron otro intento de arrestarlo, pero él los eludió una vez más. Ya no quedaba lejos el momento cuando él permitiría que se le prendiera, pero aún su hora no había llegado. El Señor se fue ahora al mismo lugar, más allá del Jordán, donde empezó su ministerio público. Sus 3 años de maravillosas palabras y poderosas obras estaban llegando a su fin. Las terminaba donde las había comenzado, fuera del orden establecido del judaísmo, en un lugar de rechazo y soledad. Muchos vinieron ahora a él, y los que venían probablemente eran creyentes sinceros. Estaban dispuestos a llevar su vituperio, su deshonra, a situarse con él fuera del campamento de Israel. Estos seguidores dieron un vibrante homenaje a Juan el Bautista. Recordaban que el ministerio de Juan no fue espectacular o sensacional, pero fue verdadero. Todo lo que dijo acerca del Señor Jesús se cumplió en el ministerio del Salvador. Esto debe animar a todo cristiano. Puede que no seamos capaces de hacer grandes milagros o de atraer la atención pública, pero al menos podemos dar un testimonio verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que es de gran valor a los ojos de Dios. Es hermoso darse cuenta de que a pesar de ser rechazado por la nación de Israel, el Señor sí halló algunos corazones humildes y receptivos. Muchos, se nos dice, creyeron en Él allí. Así es en cada época. Siempre hay un remanente de personas que están dispuestas a situarse con el Señor Jesús, desterrados por el mundo, odiados y despreciados, pero disfrutando de la dulce comunión del Hijo de Dios. Amén. Es glorioso y maravilloso poder testificar de Jesucristo. Ser cristiano no importa que seamos aborrecidos por el mundo, es un gran privilegio serlo. Ojalá que todos y cada uno de nuestros oyentes estén dispuestos a ser vituperados si es necesario por la causa de Cristo, esa digna causa. Que Dios pues les bendiga y nos ayude a hacerlo cuando sea necesario.